Dios le bendiga, estimada audiencia. El otro día me llegaba la información de que a las iglesias se le había prohibido reanudar sus cultos en esta fase recuperativa del COVID. En lo que a nosotros concierne, importa más la legitimidad espiritual de las iglesias. Al menos si queremos congregarnos con nuestros hijos donde tengamos la mejor oportunidad de salud espiritual y crecimiento. Los reformadores lucharon por hacer de la iglesia de aquel tiempo ese lugar y definieron las marcas de lo que sería una iglesia verdadera en distinción a la institución papista y los grupos herejes. Buscarían que la iglesia corrompida de aquel entonces se reformara a su modelo original, ejemplarizado en la iglesia primitiva. En definitiva, si queremos ver lo que es una iglesia, debemos regresar a su diseño bíblico original cuando se instituyó, lo cual encontramos en las Escrituras, donde Lucas en Hechos nos pinta un cuadro precioso de lo que es la iglesia de Jesucristo, describiendo la vida de los primeros cristianos como la iglesia primitiva. Así le invito a nuestro texto en Lucas capítulo 2 del 42 al 47, que estaremos viendo bajo el título Una iglesia saludable. Le invito a orar. Padre, gracias Señor por la oportunidad de exponer tu palabra. Ayúdame, úsame Señor, lléname de tu espíritu y que sea recibida Señor en corazones Señor que produzcan fruto. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hechos es una prolongación del relato de la vida de Cristo en los Evangelios. En Hechos se ve el cumplimiento de su promesa y el establecimiento de la orden ir y hacer discípulos. La clave de los Hechos consiste en recibiréis poder, una dependencia total del Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas habla de Jesús cuando comenzó a hacer y enseñar. Hechos habla de que el Señor Jesús continuó haciendo y enseñando mediante su Espíritu con sus voceros autorizados. El enfoque de nuestro texto es cómo el creyente debe vivir bíblicamente junto a otros en fraternal comunión por el poder divino. De modo que del mismo surgen las marcas de una iglesia saludable, las cuales son bíblica, unida, avivada y misionera. Tal como nos describe Lucas a la iglesia primitiva, demostrando que una iglesia saludable es bíblica. Dice allí en el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Para aquellos que rechazan la doctrina o teología como algo alegando espiritualidad bajo el cliché, la letra mata y el espíritu vivifica, un texto que descontextualizan. Vale notar que el término doctrina aparece 48 veces más en la Biblia, solo en el Nuevo Testamento. La iglesia con el mayor avivamiento espiritual de la historia, donde solo en el verso anterior se habían convertido, compungido de corazón unas 3.000 almas, y los apóstoles hasta resucitaban muertos, también perseveraban en la doctrina. El término perseverar significa ser diligente, constantes, anhelar algo como de suma importancia. Para ello lo era la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza apostólica aprendida directamente, recibida de Jesús. ¿Y cuál era la doctrina o enseñanza de los apóstoles? Bueno, Lucas nos dice que es Jesucristo, diciendo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Capítulo 5, verso 42. También Pablo nos dice, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2. Ellos predicaron a Cristo a través de las Escrituras, demostrando cómo las promesas divinas de salvación del Antiguo Testamento se cumplían en Jesús. El apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Lucas elogia a los de Berea diciendo, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas serán así. Capítulo 17, verso 11. La iglesia estudiaba la doctrina apostólica basada en el Antiguo Testamento, doctrina que tenemos hoy como el Nuevo Testamento.
De modo que estudiaban toda la Biblia porque sabían que sólo podían ser edificados sobre el fundamento o enseñanza regulativa de los apóstoles, Nuevo Testamento y profetas, Antiguo Testamento, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Habían sido advertidos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Gálatas 1:8. Tristemente, con el paso de los siglos, la iglesia dejó de estudiar la Biblia. Y ya para los tiempos previos a la Reforma había tal ignorancia bíblica que no solo la iglesia en Roma, sino otros grupos fanáticos comenzaron a dogmatizar herejías destructivas. Los reformadores proclamaron la sola Escritura como autoridad máxima en asuntos de fe y conducta, por encima de las tradiciones o experiencias personales, por maravillosas y milagrosas que parecieran. Pusieron en nuestras manos la Biblia en nuestro idioma, a precio de su propia sangre, y definieron que una marca de una iglesia verdadera era la predicación expositiva de la Biblia. Hermano y amigo que me escuchas, una iglesia saludable es bíblica. De la iglesia primitiva aprendemos que debemos ser estudiosos de la Biblia. Si hasta ahora usted no ha fundamentado su fe bíblicamente, le animo a buscar una iglesia que aplique el principio bautista de la Biblia como regla de fe y conducta, y no se conforme solo con pertenecer a la membresía, sino que matricule en sus cursos bíblicos para que tengan la mejor oportunidad de conocer al Jesús bíblico y experimentar verdaderamente su salvación. Otra marca de una iglesia saludable es que una iglesia saludable está unida. Dice allí en el 42 que también perseveraban en la comunión unos con otros. Koinonía, unidad, estrecha relación amistosa basada en el respeto mutuo y consideración. La regla de oro en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este es el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Tal comunión no es en parte, sino integral, física, espiritual, como continúa el verso diciendo en el partimiento del pan y en las oraciones. Para entender esto debemos ver el significado espiritual en el trasfondo histórico que se efectuaba el partimiento del pan. Hoy en día el partimiento del pan o Santa Cena se da en un contexto un poco más ritual, pero al principio no era así, sino al compartir comidas regulares, como nos dice Lucas, que partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Véanlo en el verso 46. En aquellos tiempos toda comunidad religiosa comían juntos como costumbre de unidad y compañerismo. El sentarse a la mesa comunicaba intimidad y aclaración a las preguntas generadas por las dudas de cualquier tema. El compañerismo e intimidad caen bajo el ejemplo de Cristo, el cual educaba a los suyos a la mesa. Por otro lado, sabemos el significado espiritual de la ordenanza de Santa Cena, como una predicación simbólica del Evangelio que nos une comúnmente de quien nos nutrimos por la fe, Jesucristo. Es necesario entender la comunión cristiana a la luz de las analogías bíblicas, comparando a los creyentes como la familia de Dios o un cuerpo interconectado en Cristo, pero no solo en lo espiritual, sino en todos los aspectos de la vida. Note que en el verso 46 la iglesia estaba perseverando unánime cada día en el templo, pero también partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegrías y sencillez de corazón. Ya vimos que bajo una misma doctrina, la apostólica, de lo contrario no habría comunión alguna, pero también bajo un mismo sentir, como nos dice en el capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Era en el sentir de Cristo que modeló a sus discípulos cuando le lavó los pies diciéndole: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. Y más excelente aún, cuando dio su vida en la cruz.
Ellos entendían que a menudo los valores mundanos están invertidos a los celestiales, donde a mayor humillación, más exaltación, porque se trata de amar. Y el ejemplo está en el Señor, que por su humillación obediente y amorosa, hoy goza de la mayor exaltación celestial. Además, nuestra deuda de gratitud al Salvador era dar de gracia lo que recibimos de gracia, sobre todo el perdón. Esto era aplicar el Evangelio que tanto estudiaban y que de hecho lo hacían compartiendo todos sus bienes, dones y la propia vida como una gran familia de Dios en una comunidad de gracia. Así leemos no solo en los versos del 43 al 47 en nuestro texto, sino en el capítulo 4 del 32 al 35, que tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades y casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. El propósito era la equidad, donde los hermanos más ricos supieron las necesidades de los más pobres. Las acciones eran voluntarias y desinteresadas, no para obtener el favor divino como salvación o remuneración económica, sino por amor. Hermanos queridos, si la primera palabra clave en pro de una iglesia saludable es doctrina, la segunda es su expresión práctica, comunión. Te pregunto, ¿perteneces a una iglesia? ¿Cómo estás cumpliendo con tu compromiso de membresía? ¿Cómo te estás relacionando con tus hermanos? ¿En qué estima los tienes? ¿Cómo te estás ocupando del bienestar físico y espiritual de tus hermanos? Pero hay más en el texto, donde aprendemos que una iglesia saludable está en avivamiento. La iglesia está en avivamiento. Avivamiento no es emocionalismo o espectáculo milagrero. Es la obra de gracia divina que hace volver los corazones a Dios. Por eso Habacuc ora: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En el capítulo 3, verso 2. Esta obra de gracia salvífica, planificada por el Padre y ejecutada por el Hijo, es aplicada en los corazones por medio del Espíritu Santo, obteniendo un avivamiento. Hechos 2, en los versos precedentes, relata el derramamiento del Espíritu, confirmación de la exaltación de Jesucristo, para capacitar a sus discípulos a ser el testigo y convencer al mundo de pecado, juicio y justicia mediante la predicación del Evangelio. Por eso, tras el primer discurso de Pedro lleno del Espíritu, dice que 3,000 personas que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Históricamente ha habido grandes avivamientos, como en el tiempo de Jonathan Edwards, cuando tras su sermón, pecadores en manos de un Dios airado, cuentan que su audiencia terminó agarrada de las columnas de la iglesia porque temían que por sus pecados la tierra se abriera y descendieran vivos al infierno. La convicción de pecado era tal que las personas caían postradas ante Dios implorando misericordia. La diferencia es que la predicación de Pedro fue en converso allí en Hechos y la de Edward en una iglesia creyente, pero el efecto de ambos era igual: convencimiento de pecado, verdadero avivamiento. Unos se convertían, otros se reconciliaban con Dios. Esto era avivamiento. Lucas resume el fenómeno de masas convirtiéndose, discípulos fervorosos, en el verso 43. Y sobrevino temor reverente a toda persona. La comprensión del Evangelio primeramente exponía el pecado para desesperadamente aferrarse a la gracia de Cristo. Como en la noche más oscura se aprecian mejor las estrellas. Esto explica el fervor de la iglesia primitiva, sin dudas. El versículo continúa diciendo: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los milagros eran señales que confirmaban el Evangelio, tal como la iglesia oraba para la causa de Cristo en Hechos 4. No era para cualquier cosa, ni por cualquier cosa, ni cualquier extrañeza. Tenía una causa definida y lógica. Spurgeon protagoniza el avivamiento de Inglaterra diciendo que debían rechazar cualquier doctrina antibíblica, aunque hiciera llover fuego del cielo todos los días. Pues recordemos las palabras del Señor, que a muchos apartará de sí,
aunque pretendían haber hecho milagros en su nombre, porque simplemente eran hacedores de maldad. Lucas 13:27. De modo que la señal de avivamiento no está en última instancia en milagros, sino en la conversión. El Catecismo de Westminster responde a la pregunta de cuál es el propósito del hombre, diciendo que vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. Este era el propósito de la Iglesia expresado en su consagración ferviente. Note que vimos que se reunían diariamente en el templo para adorar y por las casas para compartir. Es decir, que asistían a los cultos y a las células. Llevaban una vida de oración, pues perseveraban en la oración, lo cual eran 2 veces al día en el templo. Alguien dijo que el termómetro espiritual de una iglesia es la asistencia a los cultos de oración. Ellos oraban con pasión por la presencia y el poder de Dios. Contribuían económicamente para la obra del Señor, daban mucho más que el diezmo. En resumen, se puede resumir que vivían alabando a Dios. Verso 47. Pero en cuanto al avivamiento, algo que debemos aprender es que en una ocasión, para ilustrarlo, un creyente se acercó a un conferencista internacional quejándose que en su iglesia no había avivamiento, a lo que él le contestó: ve y avívala tú. El principio es que un tizón encendido prende a los demás, y sabemos cuán grandes incendios han sido provocados por la más pequeña chispa. Hermanos, una iglesia saludable está en avivamiento. Debemos orar por esto, porque el avivamiento es el motor impulsor para que todo lo ya visto se haga. Empieza por ti. Como dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios en ti, que está en ti. 2 de Timoteo 1:6. Por último, todo lo visto encuentra su propósito en la siguiente marca: una iglesia saludable es misionera. Alguien dijo que la iglesia que no evangeliza no justifica su existencia en la tierra. De ahí que muchas iglesias en su filosofía ministerial tengan como declaración de propósito la proclamación del evangelio con palabras y hechos. El teólogo Wright, en su libro Simplemente Cristiano, enseña cómo la Biblia trata de la misión de Dios en rescate del mundo. Así relata la historia de la redención que se mueve de creación a nueva creación. Son los actos misericordiosos de Dios para anular los efectos del pecado en el mundo. Todo lo cual tiene cumplimiento en Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16-17. Pero Pablo dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:14-15. Esto introduce la tesis del libro de Wright de que no somos solo beneficiarios, sino agentes del reino, tal como fuimos comisionados a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Mateos 28:19-20. Con la salvación adquirimos la responsabilidad de anunciar a los demás, no solo con palabras, sino con hechos, como modelos de la nueva humanidad en Cristo, entre ellos, que es parte de la recreación que alcanzará su totalidad al regreso del Señor. Como agentes de un reino justo, en pro y espera de un mundo mejor, portamos el mensaje de reconciliación que demostramos con el amor. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Juan 13:35 y el 15:8. Debemos ser la luz y la sal del mundo. Como el dicho de que si tu vida no es tu mensaje no tiene vida. Pues bien, la iglesia en Hechos cumplió con su propósito en la tierra, en la misión de Dios, como una iglesia comunitaria de impacto social. Pues leemos en el capítulo 5:13 y en nuestro verso aquí en el 47, en nuestro texto, que el pueblo los alababa grandemente, y esto porque estaban teniendo favor con todo el pueblo. Estaban entregados también valientemente a la predicación del Evangelio, a riesgo de sus propias vidas, y extendieron el reino, como dice más adelante un adversario, trastornando al mundo entero. Capítulo 17, verso 6.
El secreto era que dependían del Espíritu que les había empoderado para ser testigos. Palabra derivada del griego martureo, allí en el capítulo 1, verso 8, que también significa mártir. Le había dado poder, inclusive para morir por el Evangelio. Era una iglesia en crecimiento, pues vimos que en un solo día 3,000 personas se unieron. Mi pastor Juan Rodríguez una vez me dijo: la iglesia que deja de crecer termina decreciendo. Este no era el caso, por suerte, de la iglesia primitiva, pues allí era donde la voluntad del Padre era ejecutada por ellos. Por eso nuestro texto concluye: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En definitiva, como canta en Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios, concediendo el arrepentimiento, Hechos 11:18, y la fe, Efesios 2:8-9, en lo que le ha placido usarnos a nosotros, cosas que anhelan los ángeles, 1 de Pedro 1:12. Hermano que me escuchas, una iglesia saludable es misionera, pero no lo será si no empiezas a desarrollar relaciones solidarias en la comunidad y a compartir el Evangelio. Por otro lado, amigo que también me escuchas, debes entender que la entrada a la ciudad celestial, la renovación de todas las cosas al fin de los tiempos que veremos, se definirá en relación a si pondrás tu fe en Cristo o no. Estimada audiencia, hemos visto 4 palabras claves que caracterizan a una iglesia saludable. La primera es bíblica. Debemos buscar pertenecer a una iglesia bíblica y matricular en sus cursos. La otra es unida, lo cual se construye con amor. También debe ser avivada, empezando por ti. Finalmente misionera, construyendo relaciones solidarias y compartiendo el Evangelio. Estas son marcas de una iglesia verdadera, junto a las consignas reformadas de correcta administración de las ordenanzas, bautismo y santa cena, y la disciplina, la santidad. Entiendo que puede crear escepticismo el ver la situación de las iglesias en la actualidad si la comparamos con tan alto paradigma como la iglesia primitiva. Pero recuerdo que las Escrituras nos lo presentan en primera instancia como una obra del Señor, quien edifica y edificará aún a su iglesia hasta que venga a buscarla. Iglesia a la cual no solo puedes pertenecer, sino contribuir para que sea una iglesia saludable. Dios le bendiga.